Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, seguimos con Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Pero, por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandamientos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandamientos y me engañó, usó los mandamientos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley que es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Amén y amén. Desde que vine a la Argentina, después de 16 años, pude visitar a mi país, Corea del Sur, a mi país natal, ¿no? Y cuando estaba en Corea, un día quería cruzar una avenida y como de costumbre, como yo vivo en Argentina, crucé corriendo a la avenida, pero no en la peatonal, sino a la mitad de la avenida. Y de pronto escucho un silbido. Era el policía. Me dice: señor, venga para acá, me dice. Usted no sabe que no puede cruzar a mitad de la avenida, usted tiene que cruzar por la peatonal, así que lo voy a tener que multar, me dice. Y le digo: no, por favor, mire, yo vengo de Argentina y bueno, no sabía, porque en el país donde yo vengo no te multan por cruzar a mitad de la avenida. Y el policía me dice: ah, ¿usted vino de Argentina? ¿Dónde está Maradona? Le digo: sí, Maradona. Oh, sí, gloria a Dios, era un fanático del fútbol, ¿no? Y de Maradona. Así que bueno, hablando así, el policía me dice: bueno, como vino de otro país, le perdono por esta vez, pero en Corea no se puede cruzar a mitad de la avenida, solo por la peatonal. No solamente eso, está prohibido escupir en la calle, está prohibido tirar basura en la calle. Lo que en Argentina quizás no era malo, ¿sí? No era prohibido, allá en Corea sí
era malo y era prohibido, ¿no? Entonces, bueno, aprendí una gran lección. De la misma manera, Pablo hoy está diciendo que al conocer la ley, le mostró su pecado. Dice, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. En otras palabras, ¿para qué sirve la ley? Para revelar nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios es como un espejo que refleja lo más profundo de nuestro corazón. Ahora la ley no solo nos revela que somos pecadores, sino que estamos condenados a morir, porque el hombre es completamente incapaz de cumplir cabalmente la ley. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, la ley no puede justificar ni salvar, solo puede condenar, porque el quebrantar uno solo de los mandamientos trae condenación sobre una persona, y como todos han quebrantado los mandamientos, todos están bajo condenación. Por eso Pablo continúa diciendo que el pecado se aprovechó de esos mandamientos para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de él. Entonces, ¿qué está queriendo decir Pablo? ¿Que el problema son los mandamientos? ¿Que los mandamientos o la ley son inútiles, como dice en el versículo 7, que la ley de Dios es pecaminosa? No, de ninguna manera. Versículo 12 dice, sin embargo la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Entonces, ¿dónde está el problema? Lo dice en el versículo 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. El problema no está en la ley de Dios. El problema está que el pecado que hay dentro de nosotros usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Es decir, el problema que tenemos con la ley de Dios es que percibimos como algo que nos provoca, que nos molesta, que nos incomoda. Porque yo y usted queremos hacer lo que se nos da la gana, queremos ser Dios. Y el pecado no es otra cosa que hacer lo que se me da la gana. De manera que al toparnos con la ley, con los mandamientos y con las prohibiciones, sentimos el impulso de querernos reafirmar nuestros derechos, ¿no? Y haciendo exactamente lo contrario de lo que la ley nos prohíbe. No queremos depender de Dios, queremos independizar. Bueno, los que son padres seguramente lo experimentaron con sus hijos. Cuando decimos no toques, más quieren tocar, ¿no? No lo hagas, más quieren hacer. Porque hay una rebelión en nuestro corazón desde que nacemos. Por eso Pablo repite una y otra vez en el versículo 15. Quiero vivir correctamente, quiero cambiar, quiero vivir conforme a la palabra de Dios, pero termina siendo solo un deseo. No puedo hacer, no me entiendo, porque lo que deseo es diferente a lo que hago. ¿Por qué pasa esto? Versículo 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Ahora, ojo acá, preste mucha atención. Pablo no está tratando de justificar el pecado como echándole la culpa al pecado, no, sino que es un suspiro profundo, un lamento profundo de Pablo de la incapacidad de cumplir la ley, no por culpa de la ley de Dios, sino por nosotros mismos que somos dominados por el pecado. El apóstol Pablo, antes de conocer a Jesús, su nombre era Saulo. Saulo se esforzaba en cumplir toda la ley, para vivir una vida piadosa, para ser respetado por la gente, y él pensaba que él vivía una vida justa. Él creía que al esforzar en cumplir la ley, él era salvo. Pero resulta que cuando tiene un encuentro con Jesús, él descubre que todo el esfuerzo que él había hecho para cumplir la ley era en vano. Lo llevaba a muerte, porque la ley sin Cristo te lleva a la condenación, porque el hombre es incapaz de cumplir toda la ley.
Por eso Pablo dice en el versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y miren, estas palabras son del mismísimo apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía las mismas luchas que pasamos usted y yo a diario. Pregunto, ¿cómo estás lidiando con esas luchas que tenés a diario? ¿Cómo estás lidiando con el pecado que estás luchando a diario? ¿Estás tratando de solucionar tus pecados haciendo buenas obras, sirviendo más a Dios, cumpliendo su palabra? Pero lamentablemente, esa no es la respuesta. La respuesta está en el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Dios. Concluyo. Es verdad que la palabra de Dios, la ley, revela la pecaminosidad de nuestro corazón. Pero recuerda, no es para hacerte sentir mal, ni tampoco para avergonzarte, sino es que entiendas que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Entonces, cuando tú reconoces tu estado pecaminoso, cuán pecador eres, no te queda otra que buscar a Cristo Jesús. No te aleja más de Dios, sino que te acerca más de Dios, porque Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Eso es lo que está intentando decir Pablo, que cada vez que él ve su pecaminosidad, reconoce que solo Cristo es la respuesta. Y deseo que en este día Cristo sea tu respuesta, tu solución, tu sanador, tu restaurador, tu salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, cuánto necesitamos de la obra del Espíritu Santo para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, para que produzca frutos abundantes. Tú conoces nuestra debilidad, aún los pecados más ocultos y profundos de nuestro corazón. Pero gracias a tu palabra nos ayuda a entender, nos ayuda a ver, Señor, que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de aquel que puede sanar, que puede limpiar, que puede purificar, santificar, justificar, que es Cristo Jesús. Señor, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, la promesa que Jesús venía hablando, que es el Espíritu Santo, obre en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios se siembre, Señor, y aquel que cree en la palabra de Dios, reconoce su pecaminosidad y se aferra a la palabra de Dios, a Cristo Jesús, Espíritu Santo, haz la obra milagrosa en la vida de cada hombre y mujer que ha depositado la fe en Jesucristo. Transforma nuestras vidas, restáuranos, Señor, danos esperanza, Padre Dios, Señor, que podamos meditar en el reino de Dios, añorando, Señor, teniendo la esperanza de llegar un día, volver a verte, Cristo Jesús, y estar eternamente allá en el cielo, Padre. Señor, bendigo a cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, que transforme sus vidas en el nombre de Jesús, que reconozcan, y Señor, que puedan volver a los pies de Cristo. Lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Jesús. En el precioso nombre de Jesús oramos, amén y amén.